Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Hansi. This is Rubén. So it is. Hola, buenas. ¿Qué Now, today we are in a little cave. We are locked in and locked down. And there's a reason why we call it a cave. We'll explain it later. And today we will talk about cavas. Okay? Como explica mi amigo Hansi, pues estamos hoy desde la cueva transmitiendo, encerrados. Y vamos a hablar sobre los cavas. And I will do the questions and Ruben will ask as good as he can. Me va a hacer algunas preguntas, ¿vale? Y vamos a ir conversando sobre esto. Let's start. Cava, basically, because we went up to Penedeth, which is part of Catalonia, and I know that is a very famous area for cava, but you can also make cava from other areas. Eso es, el cava, como está diciendo, normalmente lo más conocido está en Cataluña, pero hay otras zonas que también se hacen cava, como en Valencia, en Extremadura, en Rioja también y en Álava. Pertenecen a la denominación de origen de cava. Yeah. So other places, as I mentioned, as Valencia, Extremadura, and so on, but the most famous one is still Penedès. Mm-hmm. Okay, now, question number one. Why is it called cava? Called cava. ¿Por qué se llama cava? El encierro me está afectando al cerebro. Se llama cava porque la fermentación de este espumante se realiza en una cueva. Cava, cueva. Cava es la parte baja de la bodega. It is called cava because the fermentation is made many meters underneath ground, 15, 20, 30 meters. Mm-hmm. And it's like a cave, okay? Mm-hmm. And this I remember, because in the old days, actually cava was called champagne. But then the French said, no, you're not going to call it that, that's our name, and it's not made in Champagne in France, so that's why they came up with cava, because cava is Catalan and means cave. Eso, en catalán, cueva es cava. Antes, hace muchos años le llamaban champán, pero se empezó champán a poner farruco y nada, le tocó cambiar el nombre a cava y formar su propia denominación de origen. Okay. So, how do you make a cava? What's the start of it until the end? ¿Cómo se hace el cava? Vale, voy a decirlo en forma sencilla. Primero, hay dos tipos de cava, ¿vale? Blanca y rosada, yep, ¿vale? Two kinds, ¿vale? White and rosé. Uh-huh. Se comienza con un vino. Tú recoges las uvas y haces un vino normal. Actually, a cava, before it becomes cava, is a regular wine, white wine. O rosado, en este caso, ¿vale? Yeah. Luego, una vez que el vino ya está fermentado, se embotella y se pone levadura y se tapa. Y se pone en la cueva para que descanse ahí. So you bottle it with the wine, you put on yeast, and then, well, the fermentation is done, then you turn the bottle upside down, so the yeast is at the very top, or the neck of the bottle, and the bottle is like, we can do that. Sí, en el pupitre, se pone en esa posición. Yeah. ¿Vale? Una vez que tienes la levadura, lo que genera la burbuja y genera el milagro es la levadura. Aquí no ponen burbujas como en el agua. La levadura hace que el vino empiece a fermentar y a soltar burbujas. Yeah, and the bubble actually come from the yeast. That's the effect of it. It's not like in sparkling water, for instance, where you actually add the sparkling bits. But this is the yeast that has this effect. Makes the bubble and what we call, the tears that you can see that run inside. Y una vez que tiene dependiendo el tipo de meses que quieran dejarlo en la cava para que ganen sabor y todo esto, ¿vale? Una vez que ya lo quieres sacar, pues tienes que descorchar, quitar la levadura, que se hace de dos formas, y embotellar y para el público. Yeah. So when it's done, depending on how long they want to store it and how they want to call it, which we'll come back to, they just cut off the very top because the yeast will then be at the very neck, and then they just bottle it and put on the cork. Y algo muy importante, pero muy importante, el cava no lleva madera. No se fermenta en barricas de nada. Very important thing. A cava never touch wood, okay? It's never ever been on a barrel, never ever. It's always the yeast that makes the difference. Eso es, de las botellas
no se ponen en madera. Es porque muchas veces la gente me pregunta lo mismo y no. But you know, I was meant to do the questions. Okay. Yeah. You just, Pregunta. You just keep telling. Esto Okay. de estar Now, encerrado en la cueva Yeah, me I know, but you're in causa. a cave for such a long time. It's been Sí, half sí. an hour now. We can already see the side effect. It's not good at all. Okay, so now what's the difference between, because you have natur, brut natur, Eso es, vale. you have crianza, gran reserva, blah, blah, blah. Vale. Los tipos de cava no son crianza y gran reserva. Tienes cava brut, Brut, natur, brut natur, seco, semiseco, dulce y semidulce. dry, Eso extra dry. Eso es. Luego, el tiempo que tenga de maduración o no, el cava no tiene, no es crianza. Crianza es el tiempo que le dan en otras regiones del vino. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el extra brut tiene máximo 3 miligramos de azúcar Okay. es lo más bajo. So what you're ¿vale? saying is that actually Eso. the name comes from the amount of sugar. Eso es. Tú, por ejemplo, un semidulce tiene muchísima más azúcar que un brut natur. Okay. Entonces en Cava tienen unas normas. Cada nombre, un brut natur no puede llevar más de tanto de azúcar. Okay. Un brut máximo tanto. Tienen un margen, pero un máximo. Por eso, cuando tú bebes un brut natur tienes unas cosas que son geniales para mi criterio. El vino dulce pues tiene otros matices. So by the level of sugar, you name them. I mean, like es. natur, brut natur, and so on. Eso es, Okay? eso es. But in general, they don't have a lot of sugar. Eso es, ¿por qué? Porque esto se hace con el método champanois, que es el Okay. método que se hacía el champán. It's the same method as Y they claro, do in champagne. en champán lo hacen así igual. Yeah. Champán And brut, that's brut also, natur. also why these cavas from Penedès is more similar, because the climate is also more similar to Eso champagne. es, eso es, eso es. El método es el mismo, lo que cambia es la región, y las uvas y el nombre. Okay. And what kind of grapes do you use? Para el vino blanco normalmente se usa el macabeo charelada y perdonar que nos tienen confinados por lo del coronavirus y ando un poco. Macabeo, charelada, pareló es la que más usan. También usan a veces chardonnay y malvasía en For- menor cantidad. For white, you say. Para el White blanco. cava. Eso es, eso Okay. es. Y Can you repeat the grapes, please? Charelot, macabeo, parelada, malvasía y chardonnay. Ojo, la mayoría de cavas, la mayoría ponen macabeo, charelada y parelot. Hay cosas más especiales. Por ejemplo, este lleva algo de chardonnay también. Okay. So the three most principal ones, you say Eso are es. Charolot. Eso es. Macabeo y parelada. That's it. Good boy. Okay. And then the Ojo. rosé. La diferencia es que, por ejemplo, las uvas que se usan en cava son blancas. En champán usan una blanca y 2 tintas para sacar So el in mismo cava. Penedès, for the white Eso es. champagne, cava. Ajá. Now it's defectively. Es la I know. vuelta. They Encierro. only use white grapes. Eso While es. in France they use 1 white and 2 red. Eso es, Ok. eso es. El coupage en Francia es con 2 tintas y una. Luego vamos a hablar del rosado. El rosado normalmente en cava utilizan garnacha, pinot noir, trepat y la última no me acuerdo, pero bueno, es las que más se utilizan son pinot noir, la garnacha y el trepat. ¿vale? Most common in rosé cava. Eso es. And they are. Pero déjame que Red lo mire grapes. un momentillo porque Just se gonna me, Google a bit. se me fue el nombre I'll have a sip. y no quiero dejaros Ay, con me la Monastrell. Perdonar que el nombre Monastrell no me queda en la cabeza. Y la Monastrell, ¿vale? Son Ok. uvas tintas, ¿eh? Now, very last thing. We're going to show how you open a cava Okay. bottle in a correct way. And why. Es importante que cuando abráis el cava no lo agitéis así, ¿eh? Porque No. si no... Don't shake it. Eso es, primero no hay que agitarlo, ¿vale? Se quita esta parte, ¿vale? Y ahora, una vez que han quitado esta parte, ¿vale? See, now you've taken off. Tenemos esto, ¿vale? Esto Cover. está hecho por una razón, para que no salte. Entonces, cuando abrís This is esto, made for a reason, tenéis que tener, por so it favor, doesn't- el dedo, ¿vale? Cuidar con el dedo, porque alguna vez si no pones el dedo Someone puede top. saltar y And if not, darte un ojo o algo, ¿vale? It might- Una vez que lo tenéis, se coge de abajo y se hace a contrapresión, you hold it and you twist it. And there you go. ¿vale? Que lo guay es abrirlo así, no que salga. That's just for Formula One, you know, ¿Vale? there you go, yeah.
Nada. Okay? Maybe have some or what? Pues, vamos a servir. Eso es, vamos a Please. servir un poquitín y vamos a brindar desde nuestra cueva, desde nuestro encierro. Anything you forgot? Obligatorio. Anything more we should say about Cava? No, en principio hemos dado algo general de cava. Esto es una de las bebidas que a mí más me gustan. Esto es un... Yeah, you like everything also. Vamos a brindar Okay. con cava. If Okay. you're not back soon, it's because we're in our cave, okay? But Yes, we will come out eso. one day, we promise. Esperemos que nos suelten pronto por este tema del COVID y podamos hacer algo fuera, ¿vale? Cheers. Venga. See you salud, soon. salud.